Amigos de Facebook, ¿qué tal? Les saluda Caro Rico. Hoy vamos a hablar de temas interesantes de qué pasa con los bienes, con una casa, por ejemplo, si me divorcio. ¿Qué pasa con los bienes, con la casa, por ejemplo, si existe o no existe un testamento? Le pedí ayuda con estos temas a la abogada de ley familiar, Maritza Uribe. Maritza, ¿cómo estás? Gracias de antemano por el tiempo que nos vas a regalar. Claro que sí, muchísimas gracias, Caro, por tenerme aquí hoy. Oye, ¿y con qué quieres comenzar? Tengo una pregunta que me llegó muy importante, pero también esos temas que mencioné ya son importantes. ¿Con qué quieres comenzar? Hay que comenzar con lo del divorcio. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con los bienes? Por ejemplo, una casa. Bueno, siempre depende en cada situación y cada caso. Claro, lo más importante de saber es cuándo se compró esa casa, si fue antes del tiempo de matrimonio o durante el matrimonio. Eso va a depender cómo se van a repartir los bienes. También depende de qué tanto se usó de cada persona para comprar esos bienes. Por ejemplo, si la casa se compró antes del tiempo de matrimonio, pero se continuó pagando durante el matrimonio y se usaron el dinero de los dos, por ejemplo, para pagar esa casa, entonces se puede dividir de forma diferente. Ya sé que las mayorías de las veces las personas piensan, oh, se divide 50-50. A veces sí es la situación, pero a veces no. Y es por eso que es muy importante hablar con un abogado para saber qué aplicaría en la situación de ellos. Yo lo que he escuchado es que si me caso, perdón, si compro mi casa antes de casarme, es mía y mía, nada más mía. Pero entonces, si la compro, pero después se continúa pagando con el esposo o la esposa, ¿sí se puede dividir? Sí puede ser posible, depende de qué dinero se usa para pagar la casa. Por ejemplo, si usted agarra dinero de herencia y luego usted usa ese dinero de herencia para pagar esa casa, entonces la casa todavía permanece de usted porque usted usó dinero de una herencia. Pero si usted usó dinero que usted agarró durante el matrimonio, que usted agarró de su trabajo, entonces sí pueden ellos tener un porcentaje de la casa. En cuestión de cuando fallece uno sin testamento o con testamento, tengo en este momento una casa en escrow, que le llaman, ¿verdad? Y que le llaman que está en probate, ¿verdad? Que entonces la corte tiene que autorizar o hay un proceso en la corte para poder vender esa casa. Por favor, coméntanos qué pasa con esto. Bueno, otra vez, depende en cada situación cómo sucede, pero sí es muy común que luego para poder vender una casa, después que alguien fallece, tiene que ir por el proceso en corte que se llama probate, que es un proceso lamentablemente largo para muchas situaciones, pero depende quién sobrevivió a esa persona. Ahora, por ejemplo, en la situación que usted me está diciendo, me imagino que él era la única persona en el título y quizás no había nadie en que quedaba en el título para pasar esa casa, entonces tiene que ir por probate. Depende si esa persona dejó esposo o esposa y si dejó hijos y si uno de esos hijos quizás falleció antes de esa persona y ellos dejaron nietos, entonces se divide bajo la ley. Bajo la ley dice que lo que es comunitario, eso quiere decir lo que se compra durante un matrimonio, automáticamente la parte comunitaria de la persona que fallece va al esposo o a la esposa. Ahora si es propiedad separada, entonces depende si ellos dejaron un esposo o una esposa y si dejaron hijos y si dejaron nietos. Entonces otra vez cada situación es diferente. De repente llegan preguntas y yo no sé a dónde mandarlos con este tipo de situaciones. Ustedes tienen oficinas en Fresno, ¿correcto? Sí, correcto. Estamos por la Divisadero y San Pablo, junto del Hospital Community aquí en Fresno. Nuestro domicilio es 1432 Divisadero. Y si la gente quiere llamar a nuestra oficina, el número de teléfono es el 559-445-0123. Me han preguntado, oye, ¿conoces a un abogado de real estate? Viene de bienes raíces. Pero en esta ocasión hablamos con una abogada de ley familiar porque es en la corte familiar que se mira esto. En la corte familiar y también la corte de probate, y yo hago de los ambos. Entonces sé de los dos y también la oficina sabe de los ambos.
Oye, entonces si yo ocupo, por ejemplo, una guía en cuestiones de divorcio, por ejemplo, antes de firmar documentación que tenga que ver con mis bienes, con mi casa, ustedes podrían como asistirme con esto. Sí, claro que sí. Si la persona tiene preguntas o quisiera cualquier consulta, solo tienen que llamar a la oficina. Pregunta, ¿qué tan caro cuesta una consulta? Bueno, para una consulta tocante de un caso familiar de divorcio es $75. Para los otros casos, por ejemplo, los de probate, es gratis la consulta. Ok, ¿y el probate qué cubre? Sería, por ejemplo, cuando una persona fallece y los bienes tienen que pasar a alguien más y necesitan asistencia en meter documentos a corte. Eso sería la repartición de bienes después que alguien fallece. Te agradezco mucho el tiempo y ojalá que las personas que nos ven por Facebook pues tomen nota del teléfono, tomen nota de la dirección y tienen alguna pregunta pues puedan acudir y tener la respuesta en español, que es lo que me ha costado mucho. Me ha Sí, costado conseguirme quien me conteste algo en español. sí, sí, no hay muchos abogados lamentablemente en Fresno que saben de estos temas y también que puedan comunicarse con las personas hispanas en español. Entonces, la diferencia entre tener testamento y no tener testamento es no ir a la corte, es lo que evita tener el testamento. Bueno, depende qué tipo de testamento tiene la persona. Si solo tiene un testamento, quizás todavía tengan que ir a corte, dependiendo de qué son los bienes de que se hablan y qué tanto es el valor de esos bienes. Ahora, si la persona hizo un fideicomiso, normalmente no se tiene que ir a corte. ¿Cómo se le conoce un fideicomiso en inglés? Trust, El trust. Ok. sí, un trust. ¿Ustedes asisten con eso? Con trust, no. Con solo un testamento básico, sí, sí podemos asistir con eso. Ok. ¿Y un testamento puede ser que es equivalente a un trust? Pues como que es lo mismo. No es lo mismo, es diferente cómo funcionan y cómo aparecen ya después de que alguien fallece. Y si alguien tiene preguntas tocante de eso, también yo puedo contestar esas preguntas si las personas tienen eso durante la consulta. ¿Cuál es tu número otra vez, Maritza? Es el 559-445-0123. Muy bien. Y nos llegó una pregunta bien interesante de una persona que ya pagó su casa, está pagada completamente y me dijo que la quiere vender. Entonces me dijo, la quiero vender, Caro, pero me han comentado que si la vendo, debido a que yo recibí medical, entonces las ganancias de esta venta se les va a quedar al Estado porque soy mayor de 50 o 55, no recuerdo. Entonces, te quería preguntar sobre eso. Ok, bueno, muy buena pregunta, muchísimas gracias. Am, no necesariamente se tiene que pagar ese dinero para atrás porque él recibió servicios de medical, sino si él vende la casa y él agarra esos ingresos, quizás pueda afectar el poder seguir recibiendo medical en el futuro porque luego se va a considerar ingresos, ganancias para él. Ahora, si él usa dinero de los ingresos de vender esta casa y lo usa para comprar otra casa, entonces eso se considera solo usar el dinero para una residencia. Y bajo la ley, las personas tienen un periodo de 6 meses para poder hacer eso, para que no se cuente como ingreso. Regresando al divorcio, Maritza, Sí. y tengo un caso así, la esposa se va a quedar con la casa, ¿verdad? Y en cuanto pasa su nombre o en cuanto se la dé la corte, ella la quiere vender de inmediato. Y la pregunta que me hizo es, ¿la puedo vender de inmediato o tengo que habitarla por un tiempo antes de poder venderla? No es necesario si ya el divorcio ya está finalizado y si ya tiene permiso ella, que ya se le queda la casa a ella, no tiene que esperar. Ahora, en los trámites de divorcio, automáticamente hay órdenes de restricción que se llaman, cuando las personas no pueden vender los bienes o sacar préstamo en los bienes sin el permiso de la otra persona o sin la orden de la corte. Ahora, si ellos ya tienen la orden de la corte diciendo que sí pueden vender la casa, no tienen que esperar. Ok. Para aquellos que tienen algún documento de la corte con referencia a bienes, con referencia a la casa, pueden hacer cita contigo para que tú les expliques si no entienden completamente bien la orden de la corte. Sí, claro que sí. Si tienen cualquier pregunta tocante los trámites de divorcio o los casos familiares, sí pueden llamar a mi oficina para hacer una consulta.
Perfecto. Y hablando de los testamentos, cuando uno quiere hacer un testamento, decías que ustedes en la oficina sí ayudan con ese trámite. Sí, es correcto. También las citas, las consultas para eso son gratis. Por favor, si cualquier persona tiene cualquier pregunta, siempre es mejor llamar y preguntar primero antes de tomar los siguientes pasos. Entonces, por favor, llame a mi oficina. Uno de nosotros les podemos asistir. Los abogados aquí casi todos hablan español y también las personas que trabajan en nuestra oficina también hablan español, entonces se pueden comunicar con ustedes sin problema. ¿El número otra vez? 559-445-0123. El nombre de la oficina es Pérez, Williams, Medina y Rodríguez. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Hasta la próxima.